terminar a satisfacción de la interventoría la totalidad de las unidades de ejecución que tiene el contrato, de manera tal que vamos a entrar en la tercera etapa, que es la etapa de pruebas, certificaciones y puesta en marcha, una etapa que tendrá una duración de 6 meses y cuyo objetivo principal es hacer ya las pruebas del sistema completo, la marcha blanca, de manera tal que el sistema quede listo para iniciar su operación comercial. Por último, tendrá una etapa, una duración de 12 meses, que hemos denominado garantía de nivel de servicio, donde el contratista durante ese periodo deberá garantizar que unos niveles de servicio que ya están determinados en los apéndices técnicos se cumplan. Y en esta etapa estará sujeto a algunas deducciones en caso de que esos niveles de servicio no se cumplieran. Esta etapa, si bien el sistema va a ser operado ya por el metro, que va a ser el operador del proyecto, el contratista en ningún caso será operador del servicio de transporte, sí deberá garantizar que se cumplan ciertos niveles de servicio que corresponden con sus actividades. Adelante, Alex, por favor. Siguiente tema que traemos para hoy es los mecanismos de resolución de controversias. Hemos querido diseñar en este proyecto unos mecanismos que sobre todo tengan dos características. Que tengan confiabilidad para las partes, es decir, que las partes tranquilamente puedan acudir a ellos y que crean que son decisiones objetivas y técnicas. Y dos, que tengamos unos procedimientos expeditos de solución de controversias de manera tal que el proyecto sufra del menor número de demoras por este hecho y que las partes tengan las menores afectaciones cuando hay una controversia en términos, por ejemplo, de liquidez. Así pues, son procesos expeditos, rápidos, pero confiables y seguros. Adelante. Entonces, siempre propenderemos a ambas partes porque la solución sea directa, porque lleguemos a acuerdos de manera directa. Pero si esto no fuese posible, entonces tenemos un amigable componedor. El amigable componedor actuará de manera permanente y resolverá de manera definitiva. Entonces, si bien no es un proceso de naturaleza jurisdiccional, sí es un mecanismo de transacción que las partes pactaremos desde el principio y que tiene unas ventajas de agilidad y especialidad. Adelante, Alex, por favor. En este caso específico, entonces, hemos determinado que el panel sea compuesto por 3 amigables componedores. ¿Qué vamos a hacer para elegir el mejor panel? Vamos a hacer un mecanismo de elección cruzada, donde cada parte postula, la otra parte se elige 1-1, y ese tercero va a ser elegido de común acuerdo por esos amigables componedores elegidos por las partes, o a falta de ponerse de acuerdo serán sorteados. Pero aquí, ¿qué queremos? Es un mecanismo equilibrado. Periodo del panel. El panel va a quedar constituido para el acta de inicio del contrato y va a actuar o estar en vigencia durante toda la duración del contrato y hasta su terminación. ¿Esto qué permite? Permite que ese panel conozca el contrato, conozca la ejecución del contrato y con esto pueda tomar decisiones más rápidas. Va a estar sentada en instancias de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la idea es que esté conformado por profesionales de distintas áreas, de manera tal que tengamos un panel interdisciplinario capaz de resolver las distintas dudas que el contrato o las distintas controversias que en el contrato pueda surgir. De eso sí, establecemos que al menos uno de ellos deberá ser abogado, de manera tal que garantice que el debido proceso se cumpla en el caso de presentarse controversias. Adelante.
La permanencia, entonces, como lo hablábamos hace un momento, vamos con el mismo panel durante todo el periodo, y para que eso sea factible, entonces hemos establecido que la remuneración tenga igualmente características de permanencia. Tengamos o no controversias, los miembros del amigable componedor recibirán una remuneración mensual que lo que busca es remunerar justamente estar disponibles y en conocimiento de lo que en el proyecto se presente. Tendrá fuerza vinculante en el sentido que les decía, sus decisiones serán definitivas y vinculantes para las partes, de manera tal que el tribunal de arbitramiento, que ya lo veremos, no es una segunda instancia, sino que únicamente podrá actuar como un mecanismo de revisión en aquellos casos en que haya nulidades de las decisiones del amigable componedor. Adelante. En todo caso, tenemos previsto un mecanismo de arbitraje para ciertas decisiones que están expresas en el contrato y para la revisión, digamos, de nulidad de las decisiones del amigable componedor. Como muchos de ustedes saben, este sí es un mecanismo que tiene características de judicialidad, su laudo tiene efectos de sentencia judicial y define siempre de manera definitiva y con tránsito a cosa juzgada. Sigamos. ¿Cómo lo hemos planteado para este caso específico? Entonces, un panel de 3 árbitros, designados de común acuerdo o ante la imposibilidad de estos sorteado. Es un arbitraje nacional que puede decidir, como les decía, sobre aquello que está determinado en el contrato como a su cargo, pues por ejemplo el incumplimiento grave, o sobre la nulidad revocatoria de las decisiones del amigable componedor cuando existan vicios de procedimiento. Honorarios por las tablas, digamos, de la Cámara, y los términos procesales del reglamento de arbitraje. Adelante. Ahora entrando en los riesgos. ¿Qué hicimos? Determinamos a partir del principio de asignación eficiente de riesgos una distribución que consideramos equitativa a las partes, respetando quien está en mejor capacidad de asumir los mismos, de administrar los mismos, y creemos que eso en este caso lo estamos cumpliendo. Entonces empecemos por lo predial. En lo predial, la gestión predial, ¿sí?, está a cargo de la empresa Metro, la gestión y la adquisición predial. De manera tal que la empresa Metro responde o asume el riesgo de demoras en la puesta a disposición de los predios y asume la potencial variación de los costos, tanto de la gestión como de la adquisición misma de los predios y las unidades sociales. A cargo del privado quedan en este sentido el riesgo de condiciones físicas, ya está determinado cuál es el área de adquisición, los predios adicionales, si es que por algún motivo el contratista en desarrollo de sus diseños decidiera modificar el área de adquisición, pues esos predios adicionales, aunque los puede seguir gestionando la empresa Metro, sí deberán ser asumidos sus costos por el contratista. Ya en lo que se refiere a fuerzas mayores, que entrega compensaciones a reembolsos que puedan generarse como pérdida o gasto porque se ocupe, digamos, porque hayan invasiones o temas de este sentido, acá tenemos un riesgo que es del privado que tiene su custodia, salvo que los hechos o constituyan evento de fuerza mayor o evento excelente de responsabilidad, caso en el cual la compensación se irá por el mecanismo de fuerza mayor, o algunos reembolsos que están expresamente pactados cuando, por ejemplo, la situación devenga
de una situación ocurrida con anterioridad a la entrega del predio. Adelante, por favor. En los riesgos económicos, entonces tenemos, esto sí, en su mayoría estarán a cargo del privado, y variación de los precios de los insumos, variación de los precios de cualquier otro producto necesario para cualquiera de las etapas, o los efectos derivados de la liquidez del proyecto. Hay, sin embargo, dos riesgos, que si bien son riesgos privados, tenemos que hacer aquí un caveat importante, que son la variación del peso colombiano frente a otras monedas y la variación en el valor adquisitivo del peso colombiano. ¿Por qué digo que aquí hay unas consideraciones que hacer? En el caso del riesgo cambiario, si bien es cierto que es un riesgo transferido a ustedes, es un riesgo de una mitigación contractual importante. Y es que ya hay un componente del contrato, un componente importante del contrato, que será pagado en euros o dólares según la oferta que ustedes hagan en el proceso licitatorio. Significa entonces que el riesgo que están asumiendo no es respecto de ese valor que se pagará en divisas, porque ese se tasa en divisas y se paga en divisas, sino cualquier otra variación del peso frente a otra moneda que pueda impactar el desarrollo del proyecto. Con el tema de la variación del poder adquisitivo o la inflación, entonces de nuevo, hay una asunción privada, pero una mitigación de la fórmula de retribución. Entonces tenemos que este es un contrato pactado en pesos y dólares o euros constantes, lo que hace que para cada uno de los pagos se haga un cálculo de la variación para corrientizar esos pesos, esos dólares o esos euros, y en ese sentido, esa parte, lo que se refiere al indicador, será un riesgo de naturaleza pública, o más bien ya no será un riesgo porque hace parte de la fórmula de retribución. Cualquier otro efecto, sin embargo, sí estará a cargo del privado. Sigamos, por favor. Los riesgos ya propiamente constructivos, entonces pues hay unos riesgos privados de su propia gestión y construcción, como son los materiales y los plazos para la instalación de las distintas obras, y hay otros riesgos donde cada una de las partes tiene parte de ese efecto, como es lo derivado de hallazgos arqueológicos, donde tenemos que la empresa Metro asume parte de ese riesgo a través de cualquier costo-gasto que se requiera por una modificación técnica, una modificación de la especificación técnica derivada de ese hallazgo, distinto a los costos propiamente de gestión que estarán a cargo del contratista. Adelante, por favor. Ya en los riesgos sociales, estos sí son riesgos en principio de naturaleza privado, que son los riesgos de gestión social propiamente dicha del proyecto, ¿sí? De autorizaciones y de la gestión propia, sin que esto implique una transferencia del evento eximente de responsabilidad. Es decir, si algún tema social llega a constituirse pese al esfuerzo de las partes en un evento eximente de responsabilidad, pues acá se tiene unas compensaciones ante eventos eximentes de responsabilidad que ustedes ya conocen. Adelante, por favor. Redes. El costo de redes está dividido en dos. Entonces, como es un pago a precios unitarios, las cantidades de redes, las cantidades de los ítems para redes, serán un riesgo de la empresa Metro. El costo unitario de esos riesgos, en cambio, está a cargo del contratista. El contratista responde por el precio de cada uno de los ítems y la empresa por las cantidades que se tengan que desarrollar. En seguros, los costos de expedición y reexpedición, esos sí están a cargo del privado. Y en las fuerzas mayores tenemos una distribución, digamos, típica,
donde los efectos costos ociosos que se generen de los eventos eximentes de responsabilidad en su carácter no asegurables de la empresa Metro, así como los daños a las obras que no sean asegurables por la póliza de todo riesgo, que también estarán a cargo de la empresa. Adelante. Los demás efectos, digamos que están a cargo del privado. En materia regulatoria, también tenemos una distribución que ustedes conocen bien. Si el cambio de ley impacta una especificación técnica, es decir, habíamos dicho que X obra de ejecutarse debería cumplir A y B característica, y resulta que posterior a la presentación de la oferta surge una norma que implica que esa obra no se pueda ejecutar como estaba previsto, que el producto cambia, ese riesgo es de la empresa Metro. Lo mismo pasa si una autoridad sujeta algún tipo de trámite a ese mismo efecto, es decir, una autoridad ambiental le dice que una estructura está especificada de X o Y manera, no podrá construirse así, sino que debe hacerse de otra forma, so pena de que no otorgue un permiso, ese riesgo de nuevo es de la empresa Metro. Todos los demás cambios de ley están a cargo del privado porque los consideramos cambios de ley generales. Adelante. En este punto le doy la palabra a Jorge para el tema de seguros y garantías. Muchas gracias, Álvaro. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jorge Mejía, hago parte del área de administración de riesgos de la empresa Metro de Medellín. Yo les hablaré sobre el esquema de garantías y seguros solicitados en el contrato. Inicialmente mencionar que los mecanismos de tratamiento de riesgos que son aceptados dentro del contrato son dos. El primero, las pólizas de seguro, que en tal caso sean presentadas para cumplir los requerimientos de garantías de cumplimiento, deberán ser establecidos para empresas estatales con régimen privado de contratación. El segundo mecanismo de tratamiento aceptado son las garantías bancarias a primer requerimiento. Las reglas generales aplicadas a cada uno de estos mecanismos de tratamiento y las condiciones para las aprobaciones son especificadas en la minuta. Ahora bien, en el slide que estamos presentando vamos a hablar sobre las condiciones de estos mecanismos según el proceso contractual. Advirtiendo que en una próxima imagen presentaremos cómo deben ser estipuladas según la etapa de ejecución del contrato. Inicialmente, en la etapa precontractual se solicitará una seriedad de la propuesta, buscará cumplir esa promesa entregada por el oferente durante el proceso precontractual y cubrirá el cumplimiento de dicha promesa estipulada en la oferta. A nivel contractual, se solicitará una garantía de cumplimiento que busca cubrir el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato y sus anexos del posible o ya en ese momento seleccionado contratista. Deberá cubrir tanto las obligaciones, así como el lucro cesante, la cláusula penal y demás sanciones o deducciones establecidas en la minuta. También se solicitará una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubrirá daños, los daños o perjuicios ocasionados los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados por las actividades propias de la ejecución del contrato u omisiones ocasionadas durante esas actividades que sean causadas a activos, bienes o a personas, ya sean terceros o a la empresa Metro, por parte del contratista, sus agentes y o subcontratistas. También se solicitará en la etapa contractual
un seguro de todo riesgo, montaje y construcción que cubrirá los daños de los bienes propios de la ejecución del contrato, ya sea por pérdidas totales o parciales. Un seguro de maquinaria de construcción igualmente cubrirá los daños por pérdidas totales o parciales, en este caso de los vehículos, de la maquinaria utilizada para la ejecución del contrato, o en caso de que sea un vehículo automotor, se recibirá la póliza específica para vehículos automotores. Esta solicitud puede ser cumplida a través de pólizas individuales o pólizas colectivas. También se solicitará una póliza de transporte de mercancía que cubrirá los bienes que sean objeto de transporte por cualquier medio y en cualquier trayecto, ya sea internacional o interno, por daños totales o parciales. Una garantía de anticipo también será solicitada en la etapa contractual. Las condiciones de esta garantía son estipuladas, tienen unas condiciones específicas estipuladas en la minuta, fueron objeto de explicación en la webinar del día de ayer y no serán tratadas nuevamente. Tampoco pues, es el momento de recibir inquietudes con respecto a esa garantía, ya que fueron atendidas el día de ayer. Lo que buscará cubrir esa garantía es la correcta utilización del anticipo según el plan de inversión de anticipo estipulada en el contrato. Finalmente, en la etapa contractual, se solicitará una garantía especial de unidades de ejecución de material rodante que lo que busca cubrir es la entrega el cumplimiento y la entrega de las unidades de ejecución, de las unidades de ejecución, sí, de las unidades del material rodante. Y ya en la etapa postcontractual, aunque en el entendido que existe una garantía estipulada tanto a nivel contractual como postcontractual, están las siguientes 4. La primera es la calidad de los bienes y equipos suministrados. Esta garantía lo que busca cubrir es la calidad de esos bienes que serán suministrados por el contratista a Metro y los perjuicios asociados a cualquier defecto de la calidad de los mismos. La estabilidad y calidad de la obra busca cubrir los perjuicios que sean ocasionados a los beneficiarios, en este caso será Metro de Medellín, por el deterioro o defectos de la calidad de las obras realizadas. Provisión de repuestos busca cubrir al beneficiario de los perjuicios asociados a la no disponibilidad o suministro de insumos o repuestos necesarios de manera postcontractual. Finalmente, pago de salarios y prestaciones sociales. Digamos que ese es el amparo, la garantía que les estaba mencionando, debe tener una vigencia tanto contractual como postcontractual. Y lo que busca es cubrir los perjuicios asociados al no cumplimiento de las obligaciones en materia salarial y prestacional de los empleados o servidores que estén al servicio del contratista. Por favor, avanzamos a otra diapositiva. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a hacer una revisión de las garantías y seguros por cada una de las etapas de ejecución del contrato. Iniciaremos entonces con la etapa preconstrucción. Agradezco avanzar en la diapositiva para que sea actualizada. Muchas gracias. Inicialmente, y antes de describir cada una de las garantías y sus condiciones, en cada una de las etapas, algunas aclaraciones genéricas. Lo primero es que todas las garantías que son solicitadas de manera porcentual deben ser calculadas sobre el valor estimado del contrato en pesos del mes de referencia.
Así que cada uno de los porcentajes que voy a mencionar deben ser calculados según el valor estimado del contrato en pesos del mes de referencia. Para no ser reiterativo con eso, solo indicaré el porcentaje y se debe tener dicha claridad. Entonces, en la etapa de preconstrucción, se deberá suministrar la garantía de cumplimiento por un valor del 5% y la garantía de cumplimiento asociada al pago de salarios y prestaciones sociales por un valor del 2%. Igualmente, durante todas las etapas de ejecución del contrato, deberá estar vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual por un valor asegurado de 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa póliza puede ser constituida por una vigencia mínima de 1 año y queda a libre decisión del contratista si es estipulada por unas vigencias superiores. También, con respecto a las garantías, debemos indicar que en caso de que sea una garantía bancaria, se debe extender la vigencia solicitada por 12 meses adicionales a los estipulados para cada garantía. Adelante, por favor. Bueno, hago una precisión que también me hace falta mencionar, y es que para el caso de las garantías, la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales, se realizó una aclaración en la última modificación publicada, donde se aclara que los 3 años adicionales solicitados para cada una de estas garantías solo es necesario al final de la vigencia estipulada para la garantía. Entonces, si existe una continuidad de la garantía y el garante entregado, los 3 años solo deberán ser estipulados al final de la vigencia. Ahora sí, durante la etapa constructiva, se deberá entregar una garantía de cumplimiento o se deberá actualizar la garantía de cumplimiento por el 20% y la de salarios y prestaciones sociales por el 3%. En la etapa de garantía a nivel de servicio, la garantía de cumplimiento continuará por el 20%, la de salarios y prestaciones sociales 2% y finalmente, por favor, adelante en la diapositiva. En la etapa postcontractual deberá estipularse por un periodo de 5 años las garantías de estabilidad y calidad de la obra, provisión de repuestos y calidad de los equipos. La calidad de la obra estipulada por el 20%, la calidad de los equipos por el 20% y la provisión de repuestos por el 5%. También en el proceso de pruebas, la garantía de salarios deberá ser actualizada o entregada por el 2%. Por el lado de los seguros patrimoniales, debe entregarse entonces, como se mencionó, una póliza de todo riesgo montaje que debe estar vigente durante toda la ejecución de el contrato, estipulada full value. También debe ser entregada una póliza de transporte que, como les mencioné, puede ser, puede ser estipulada de manera individual por los trayectos a realizar o de manera colectiva. Y la póliza de vehículos y equipos de obra que debe estar vigente por toda la ejecución de la obra y nuevamente puede ser estipulada de manera individual o de manera colectiva. Falta aclarar y pues debemos mencionar que el esquema de garantías y seguros fue actualizado en muchos puntos en la última modificación publicada. Adicional, digamos que
todas las condiciones que deben cumplir el esquema de garantías y seguros es estipulado tanto en la minuta como en el apéndice financiero número 4, donde se estipulan las condiciones mínimas a ser cumplidas en este esquema de garantías y seguros. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, continuamos entonces con el componente de gestión predial. No, él está no sé qué tiene que abrir por eso. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí lo están escuchando? No. Entonces, sí. No. Ok, en componente de gestión predial, bueno, toda la información del componente de gestión predial está incluida en el apéndice técnico 36 de gestión predial. En este apéndice ustedes pueden encontrar una base de datos de los predios del metro 80. En esta carpeta está toda la información de los COBAMAS, de los predios que se van a adquirir, la ubicación de esos predios, las áreas a adquirir. Hay unos archivos en PDF y en Excel que dan todas esas claridades que se pueden requerir sobre este componente. También se tiene el documento M80 ETPRD01. Este documento contiene toda la información, como son zonas, fechas máximas de entrega de cada uno de esos predios. Y se tiene también un shape de predios donde está pues, toda la información catastral y la ubicación precisa de cada predio. ¿Cómo es la entrega de los predios o cómo se clasifican esos predios? Están los predios o las áreas que son espacio público y las áreas que son de adquisición predial. Esas áreas de espacio público son las áreas que actualmente están ocupadas por vías vehiculares, andenes y demás. Son áreas que se van a entregar al contratista una vez sean aprobados los PMTs, en los PMTs las áreas de intervención de esos predios. Y las áreas de adquisición predial se entregan predio a predio, el 50% será entregado al contratista en unas fechas máximas identificadas y el restante 50% también, digamos, en ese anexo se establecen las fechas máximas de entrega de esos predios. ¿Cómo es la caracterización de esa línea base o de esa gestión predial que se tiene? Entonces, hay, como les mencionaba ahorita, unas áreas de espacio público. Esas áreas serán entregadas entonces, como lo mencionaba, una vez aprobados los PMTs, es alrededor de unos 620.000 metros cuadrados que serán entregados una vez se ha cumplido este hito por parte del contratista. Las áreas a adquirir, el responsable, como ya lo mencionamos, es el Metro de Medellín a través de la empresa de desarrollo urbano. Se entregarán, insisto, predio a predio. Dentro de los predios de adquisición se realizará la adquisición de los predios parciales y totales. Es más o menos una proporción de un 50% de predios parciales y totales. Esos predios parciales pues, son básicamente antejardines en su mayoría. Entonces, digamos que ese tema ya se tiene muy controlado. Se podrá iniciar el proceso de demolición predio a predio una vez sean recibidos estos predios por parte del contratista. Y ahí tendremos unas áreas entregadas aproximadamente de 187.000 metros cuadrados. Ya en temas de adquisiciones de predios adicionales, si se identifican unos predios adicionales para adquirir por parte del contratista por mejoras o por cambios sugeridos por el contratista dentro del correo, ya la interventoría entrará a analizar la necesidad o no de esos predios. En caso de que sea un tema netamente de beneficio para la gestión del contratista, pues el costo de ese predio será cargado al contrato y la gestión de esa compra será llevada a cabo por el Metro de Medellín a través de su contratista, la empresa de desarrollo urbano. Es bien importante que lo tengan claro. Si hay una modificación de las especificaciones técnicas en un mutuo acuerdo entre el Metro y el contratista, ya ahí sí ese costo sí será asumido por la empresa Metro de Medellín. Todos los tiempos adicionales que se requieran por esos costos, por esos predios adicionales, valga la redundancia, serán también asumidos por el contratista. El Metro, obviamente, cuando se identifiquen esos predios, informará al contratista cuáles son las implicaciones de esa nueva adquisición, cuáles son los tiempos y los costos que eso
requerirá en su momento. Aquí vemos en esta diapositiva del tema de gestión predial un ejemplo de un subtramo del subtramo 1B en el punto específico donde estarán ubicados los talleres y cocheras del sistema. Aquí vemos entonces por cada uno de estos subtramos en este anexo que les estamos exponiendo, están identificadas las fechas máximas de cada uno de estos predios que se van a entregar. En este caso vemos entonces los predios identificados con 3 colores diferentes. Hay una parte gris, que es ese componente de espacio público que mencionábamos. Vamos a entregar una vez se tengan aprobados los planes de manejo de tránsito por parte, digamos, aprobados el plan de manejo de tránsito que entrega el contratista. Hay una parte naranja, que son los predios que son adquiridos de forma total, y hay una parte verde, que son los predios que se adquieren de forma parcial. En este punto específicamente, pues vemos unos predios bastante grandes. Realmente durante todo el trayecto hay unos puntos muy concentrados donde hay unas adquisiciones prediales importantes, pero en su mayoría, digamos, como lo mencionaba ahorita, hay unas intervenciones en antejardines y las fechas máximas, como también les he dicho insistentemente, están en este anexo y posiblemente pues hayan adelantos o hayan algunos puntos específicos que haya que revisar durante el desarrollo del contrato. Eso es básicamente lo que les queríamos contar en este momento en temas de gestión predial. Le doy la palabra a mi compañera Andrea para que nos hable de la gestión ambiental. Gracias. Buenos días, mi nombre es Andrea López, profesional ambiental de la Gerencia de Planeación del Centro de Medellín. Como ya han podido revisar, para el proyecto Metro de la 80 tenemos unos estudios ambientales que están como documentos de referencia. Sin embargo, hace poco culminamos con la actualización del estudio de impacto ambiental y la elaboración del estudio social, que en el transcurso de la próxima semana lo podremos publicar, o por lo menos parte de él, como documento de referencia. Si quieres, avancemos en las diapositivas. ¿Cuál es el contenido de este estudio? En primera instancia, se entregan unas generalidades en temas de metodología utilizada, una descripción del proyecto, una definición del área de influencia y los criterios de esta definición. Sobre esta área de influencia, entonces, se hace una caracterización o línea base, y con respecto a esta caracterización se determina una zonificación ambiental y social. También podemos encontrar todo lo que está relacionado con la demanda y el uso de los recursos naturales. Por lo tanto, hay información asociada a la ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, de levantamiento de veda y temas arqueológicos, entre otros. Luego, entonces, podemos encontrar evaluación ambiental y social, donde se identifican, valoran y priorizan los posibles impactos del proyecto, y con base a esto se genera una zonificación de manejo ambiental. Y finalmente encontramos pues ya los instrumentos de prevención, control y seguimiento, que serían el plan de manejo ambiental con sus diferentes programas, el plan de monitoreo y seguimiento y el plan de gestión del riesgo. Podemos hacer un pequeño zoom en la siguiente diapositiva con la caracterización o línea base. Entonces tenemos 3 componentes: componente biótico, abiótico y socioeconómico, los cuales se hicieron pues con fuentes de información primaria o secundaria, o una combinación de ambas según el componente. Entonces tenemos un componente componente abiótico, que tiene subcomponentes de geología, geomorfología, suelos y usos del suelo, hidrología, calidad del agua, usos del agua, hidrogeología, geotecnia, temas de atmósfera, que aquí está metido lo que es clima y calidad del aire, bioclimática y construcción sostenible, ruido y modelación acústica, tema de vibraciones, que está muy asociado con el tema de ruido, de los puntos utilizados en ruido, y lo que es todo el análisis del paisaje. También en el componente biótico, entonces, encontramos todo lo que es la estructura ecológica, esas redes de conectividad ecológica que están actualmente en el territorio, lo que es la caracterización de flora, fauna. La fauna se hizo con caracterización primaria y secundaria, un análisis sobre ecosistemas acuáticos, ecosistemas estratégicos o ecosistemas que pueden ser sensibles, y también está incluida las áreas protegidas.
En el componente socioeconómico, entonces, se realizaron unas consultas y socializaciones con las partes interesadas y encontramos los componentes demográfico, espacial, económico, cultural, arqueológico, político-organizativo, tendencias del desarrollo, seguridad y convivencia, y también se realizó un sondeo de percepción. Esto es a grandes rasgos lo que tiene el estudio. En el transcurso entonces de la próxima semana estaríamos montándolo también como un documento de referencia. Gracias, Andrea. Le voy a dar la palabra nuevamente a Jorge, que quiere hacer una claridad del componente de garantías, y posteriormente entonces pasamos a la palabra a ustedes para las inquietudes que tengan sobre lo expuesto el día de hoy. Dale, Jorge, por favor. Muchas gracias, Alexander. Una precisión corta sobre la póliza de transporte, para ser un poco más específico en mis palabras. No se podrá recibir pólizas por trayectos individuales. Póliza puede ser individual, pero en todo momento automática, o en su defecto, una póliza global, que cubra en general, que esté vigente, global, pero que esté vigente durante toda la ejecución del contrato. Esa era la precisión que quería mencionar. Muchas gracias. A vos, Jorge. Bueno, procedemos entonces a darles la palabra. Por favor, levanta la mano quienes tengan alguna inquietud sobre lo expuesto el día de hoy. Ya estamos recibiendo a través de el aplicativo, el QR que tienen ahí en pantalla, a las inquietudes de algunos de ustedes, que al final vamos a dar algunas claridades de las que efectivamente, como mencioné al principio de la reunión, se pueden dar en esta sesión. Las que requieren un análisis adicional, pues las responderemos oficialmente la próxima semana, al igual que estas que respondamos el día de hoy. Yo no veo las manos levantadas. Si me dicen quién. No hay manos levantadas en este momento. Sí. Cristina Vázquez, por favor. Cristina. ¿Habilitado el micrófono? Ya puede hablar, Cristina. Muchas gracias. Álvaro, cuando hablabas de la distribución de riesgos predial, hablabas del riesgo trasladado al contratista con ocasión de la condición predial. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste este riesgo? Claro que sí, Cristina, buenos días. Se refiere a la condición física, es decir, a la condición física, el predio se le entrega tal cual se adquiere para su demolición. La responsabilidad o el riesgo de la condición física del mismo es un riesgo del privado. ¿Alguna otra inquietud o Cristina tiene alguna consideración acerca de la explicación que da Álvaro? Cuando se refiere a la condición física, es la necesidad de demolición del predio, o a qué otra condición hacen referencia. No, digamos, a la condición necesaria para su demolición, es decir, si la estructura del predio es de una u otra característica o requiere X o Y manejo para su demolición. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? No veo más manos levantadas en este momento. Bueno, entonces, si les parece, procedemos de pronto a dar unas claridades sobre las preguntas que han hecho a través del aplicativo. Bueno, no, les toca acá. Voy a tratar de ir leyendo en el orden que nos han llegado y de las que podamos entonces dar una respuesta en esta sesión, la daremos, insisto, las que no, las trasladaremos para hacer el análisis interno y poderles publicar la próxima semana las respuestas.
Solicitamos extender el plazo de presentación de las ofertas en al menos 5 meses contados a partir de la formulación de los cambios en el modelo de estructuración. Esperamos que la entidad esté dispuesta a llevar a cabo. En este sentido, no hay posibilidad de extender más el plazo de lo que ya está extendido en este momento. Si tienen alguna consideración con las respuestas o con las claridades que estamos dando, les pido por favor levantar sus manos. Vemos que en la medida en que el componente C no hace parte de la oferta económica, este no deberá ser incluido en dicha oferta. Agradecemos confirmar este entendido. Efectivamente, entonces respecto a este punto, el componente C no es ofertable. El formulario de oferta económica únicamente va a recoger los componentes A y B, ni el C ni el D. Lo que sí es que con la presentación de la oferta se comprometen con los precios de los ítems del componente C. Gracias, Álvaro. Permítame. Entendiendo el inciso final incluido en la sección 541, en donde... Hola. Adelante, Alex. Gracias. En la sección 541, en donde se indica que es válido que un subcontratista listado acredite experiencia de sus afiliadas, controladas y o matrices, y que para el efecto se requerirá la suscripción del formato 7, agradecemos se disponga un formato especial para esta situación, dado que la literalidad del formato actual no se ajusta a la relación jurídica sugerida del compromiso de un subcontratista de prestar servicios o entregar bienes al proponente o uno de sus miembros. Al respecto, se destaca que en esa relación el beneficiario en el proponente o su miembro, y no la empresa, a la vez que el garantizado es el subcontratista listado y no el mencionado proponente o miembro. De igual forma, el alcance de la garantía se refiere al contrato o acuerdo que para una tarea específica se suscriba con el subcontratista listado, en lugar del objeto total del contrato de EPC a ser suscrito entre el proponente, adjudicatario y la empresa. Este tema lo vamos a evaluar. Efectivamente, es posible que se requiera un formulario adicional. Vamos a hacer esa revisión. Muchas gracias. Encontramos que los requerimientos frente a la cobertura de la garantía de cumplimiento, garantías de calidad de obras o los bienes y equipos suministrados y de provisión de repuestos en esta nueva minuta propuesta siguen estando diseñados para constituirse sobre valores que exceden ampliamente el estándar de licitaciones de esta naturaleza para el desarrollo de este tipo de proyectos. En concreto, respecto a las garantías asociadas al buen manejo e inversión del anticipo, solicitamos amablemente reevaluar las opciones recogidas en el punto 13.2b de la minuta del contrato publicada para garantizar el anticipo con el objeto de que se habilite la posibilidad de que el anticipo sea cubierto dentro de la póliza de cumplimiento del proyecto. Entiendo que esta pregunta ya fue formulada a través de la herramienta ADPROS. Hace parte de los análisis que estamos haciendo internamente y que serán publicados posiblemente entonces la próxima semana. Pero tal vez una claridad respecto al anticipo, y como lo mencionaba el día de ayer, las características de la garantía de anticipo vienen de los documentos de financiación del proyecto que ya fueron puestos a disposición de ustedes. En ese sentido, digamos que no hay flexibilidad o es muy difícil generar flexibilidad frente a lo mismo, y queremos en eso sí ser absolutamente claros de dónde vienen esos requerimientos de la garantía. Gracias, Álvaro. Preguntas de gestión predial. ¿Cuál es el porcentaje de compra de predios? Creo que lo expuse en la presentación. Y también están claros pues, los cronogramas en el apéndice de entrega de cada uno de esos predios que se van a adquirir. ¿Se tiene en cuenta que estas actividades llevan tiempo que puede afectar el proyecto o tiene previsto que cuando se firme el acta de inicio todos los predios del proyecto estén disponibles para la ejecución de las obras? También fue aclarado en la exposición, no está previsto para el acta de inicio la totalidad de los predios, está previsto que para
la aprobación del PMT, se entrega a todos los predios que hoy son espacio público. Se tiene también previsto que el 50% de los predios que son de adquisición tienen una fecha máxima de entrega, y hay otros predios, otro 50% de cada subtramo que tiene otra fecha. En esas fechas están incluidas todos los tiempos que puede generarse por un tema de expropiación. Si existen atrasos por demandas en la compra de predios, ¿cómo se tiene previsto actuar frente al contratista? Lo acabo de responder. Siguiente pregunta. Tenemos entendido que, de acuerdo con el pliego de condiciones, los predios que estarían afectados por el trazado actual serían entregados por el metro, tal como está relacionado en el apéndice 36. Sin embargo, quisiéramos precisar lo siguiente. En caso de requerirse predios que no han sido identificados por metro y están dentro del corredor actual, también serán entregados por metro a su costa. Esa es correcta nuestra presentación. Los predios que hoy están identificados dentro del corredor, que se requieren para el proyecto, están siendo gestionados a través del metro y con el subcontratista, la EDU, para su compra. Si se identifica algún predio adicional que se requiere por necesidad del contratista, ya también lo mencioné en la presentación, se puede adquirir, obviamente, a cargo del contratista, pero la gestión la seguimos haciendo nosotros. Si es un predio o si es un acuerdo de un cambio de una especificación por mejora del proyecto y que la interventoría, el metro y el contratista acordemos esa mejora, es un tema que ya el proyecto lo pagaría el metro y obviamente la gestión también haría el metro en ello. Pregunta sobre plazos. Comprobarán que la voluntad de las empresas que forman esta unión consiste en buscar fórmulas que eviten tener que financiar las obras de fabricación de equipos a metro en el hipotético caso de que los términos contractuales sigan abocando al contratista a tener que financiar la tesorería para ejecutar el objeto contractual. Al no ser este un contrato de APP o concesión, sería necesario ceder parcial o totalmente los derechos económicos a una entidad financiera. Para poder llevar a cabo de manera más efectiva, proponemos el siguiente cambio, en un concepto de cesión. Creo que, no sé, Álvaro, si consideras, pero esto es un tema que debemos revisarlo con más profundidad. Así es, lo evaluamos. Esta propuesta sí nos está llegando en este momento. Sí. Siguiente pregunta. ¿Consideramos absolutamente necesario en esta modalidad de contrato incluir una causal de suspensión del mismo y determinación anticipada que pueda ser ejercida por el contratista cuando los pagos debidos por la entidad se vean retrasados por un periodo significativo? Al fin y al cabo, esto sería el único derecho que ampare al contratista cuando no recibe su contraprestación adecuadamente. Estamos evaluando ese tema, justamente. Es un tema que ya había llegado a la observación y está en evaluación. Yes. Reiteramos que considerar un esquema de precio global del contrato de obra pública sin contar con diseños de fase 3 y como tal un proyecto de ingeniería correcta y suficientemente definido es una apuesta muy arriesgada que bien puede producir una falsa sensación de seguridad para evitar desviaciones en los costos y tiempos de ejecución. Esta pregunta también ya había llegado por la herramienta AdPros. Es una pregunta que será respondida en los próximos días, como ya lo he mencionado. Insisto, en este espacio son claridades sobre las explicaciones que hemos dado. Ya preguntas muy específicas como las que hemos estado recibiendo y estoy leyendo, si les pedimos que nos den unos días para responderlas, porque algunas de ellas requieren un análisis técnico, jurídico, financiero adicional al que podemos dar en esta sesión. Reiteramos que considerar, perdón que se me mueve un poco esto. Bueno, esto ya es la misma, llegó 2 veces, listo. Es evidente y notorio que las gestiones requeridas para empezar la construcción del proyecto se caracterizan porque se desarrollan en un entorno urbano, por lo cual el manejo de dichas gestiones es mucho más complejo que en el ámbito rural. Por lo anterior, el reparto de riesgo debe ser razonable, con 3714, y debe exigir un mayor compromiso sobre las obligaciones de manejo de las entidades públicas, donde se tramitan la mayoría de permisos y licencias. No voy a entrar a leer el detalle de toda esta pregunta, realmente es otra pregunta que requiere
ser respondida desde el punto de vista interdisciplinario. No sé si Álvaro o alguien del equipo considera algo adicional. Tal vez sí un comentario, que creo que es importante, y es que efectivamente habrá una coayudanza al metro en la gestión de los permisos. Si bien están a cargo del contratista, digamos que sí ha venido avanzando con distintas autoridades, con distintos prestadores de servicios públicos, y el metro sí coayudará a esas gestiones, entendiendo, digamos, el reto que implica un proyecto de naturaleza urbana. Y tiene el metro y en general el municipio de Medellín una experiencia muy importante y buena en esa coordinación y mejor información de la que se puede encontrar en otras jurisdicciones. Gracias, Álvaro. Bueno, me brinqué, salté por error una pregunta relacionada con predios. En el apéndice técnico 36 se relaciona un shape de las áreas proyectadas a entregar por parte del metro. ¿Nos pueden, por favor, compartir dicha información? Esa información entendemos que ya está compartida. Sin embargo, vamos a verificar si hay alguna dificultad para que puedan visualizar ese shape y en el caso afirmativo procederemos con la corrección de esta situación. Pero en nuestro entendimiento ya está publicada esa información. No veo manos levantadas, por lo que vamos a hacer un pequeño repaso sobre las preguntas que se hicieron el día de ayer. Algunas de ellas... ya levantaron una más. Vanessa Botero, gracias. Se terminó. Buenos días. Quisiera preguntar, es que en algunas preguntas dice que respuestas son que se harán unos cambios en los documentos. Quisiera saber si ya hay un documento más reciente donde se puedan ver esas claridades que hayan ido quedando. Ya fue publicada una tercera modificación donde se incluyeron varias de las modificaciones que se habían anunciado en las diferentes respuestas. Esperamos, posiblemente la próxima semana vamos a publicar un nuevo paquete de documentos modificados donde están en su mayoría las modificaciones a los apéndices técnicos que se han anunciado en esas respuestas. Lo anunciaremos obviamente a través de la plataforma. También esperamos en esas modificaciones incluir las que hayan surgido de estas observaciones que nos han hecho en estos dos webinars, por lo que ya pues nuestro trabajo es ya la próxima semana organizar toda esa información y hacer una nueva publicación de documentos. Otra pregunta nos llega de predios, perdón. Tres de predios. De acuerdo a las respuestas a consultas 103-238, ha señalado que se encuentra en actualización los estudios ambientales y sociales basados en los estudios y diseños con los que actualmente cuenta el proyecto. Asimismo, que este estudio de actualización se entrega a disposición de los interesados antes del cierre. Dado que estamos a 2 meses del cierre del proceso, agradecemos se pueda realizar dicha entrega más tarde finalizada la próxima semana, como lo anunció Andrea. Efectivamente estamos en la revisión de esos estudios, ya fueron revisados y aprobados. Previo a poderlo publicar, lo publicaremos la próxima semana con todos los apéndices que acabo de anunciar. Tenemos entendido que de acuerdo con los pliegos de condiciones, los predios que estarían afectados por el trazado actual serán entregados por el metro tal y como está relacionado al apéndice 36. Sin embargo, quisiéramos precisar lo siguiente. En caso de requerirse predios que no han sido identificados por metro y están dentro del corredor actual, también serán entregados por metro. ¿Es correcta nuestra apreciación? Ya he respondido 2 veces esa misma pregunta, creo que no es necesario volver a responder. ¿Cómo está planteado el diseño fase 2 respecto a la gran cantidad de árboles en el separador central del trazado? ¿Cuántos árboles se plantean talar y cuántos se planean sembrar? Este aspecto puede ser sensible para el inicio del proyecto, mirando casos como los ocurridos con MetroPlus. Esa hace parte de la información que será entregada la próxima semana de esta actualización del estudio de impacto ambiental y social. Ya está toda la información, la identificación de todos los árboles que se requieren para el proyecto.
En el caso de ser necesario algún cambio en el trazado geométrico presentado por el estructurador por temas operativos o ajuste al cumplimiento normativo y que este implique mayor adquisición predial, se entiende que sería un cambio de común acuerdo con la empresa Metro, por lo cual será Metro de Medellín quien asuma la compra adicional de predios y sus riesgos asociados. En el caso que se presente esta situación, en su momento será analizado por la interventoría del Metro, y si se identifica que es un cambio en la especificación que no es culpabilidad o razón o no es necesariamente un beneficio o una responsabilidad del contratista, ya se acordará que será a cargo de la empresa. Pero si es un predio que es básicamente por una mejora en los procesos constructivos o en los costos que tiene a su cargo el contratista, pues como ya está especificado, será a cargo del contratista, pero gestionado por la empresa Metro. Otras dos de predios, perdón, de garantía y seguros. Se habló de redes respecto a variación de cantidades de obra, más no sobre la demora en la aprobación de permisos e intervenciones por parte de las entidades prestadoras de servicios. Agradecemos mayor claridad en el manejo de los riesgos en este tema. Dale, Álvaro. El riesgo en materia de licencias, permisos y autorizaciones está tratado en un riesgo separado, incluye los temas necesarios para la gestión de redes. Entendemos que la garantía de buen manejo de anticipo debe presentarse antes de que se otorgue el mismo, es decir, antes del 5º mes después de suscrita el acta de inicio para el anticipo del 20% y antes del 13 después de suscrita el acta de inicio por el 10.5% del componente A. ¿Es correcto nuestro entendimiento? Correcto. Yo haría la claridad que ese 20% es del componente A, es con relación al componente A, pero es un 20%, digamos, la suma de los dos anticipos es un poco, es alrededor del 20% de todo el contrato. Pero esa relación del 20% y el 10.5% es respecto al componente A. Así es condición precedente para el giro de cada uno de los dos anticipos. Entonces se debe otorgar una primera para el valor del primer anticipo y una vez cumplidas las condiciones para el segundo anticipo, deberá otorgarse una nueva garantía o actualizarse la inicial para cubrir el valor completo. Así es, no es requisito para el acta de inicio, pero sí para el desembolso del anticipo. Así es. Bueno, aquí ya estoy proyectando las preguntas que llegaron o que alcanzamos a recibir el día de ayer. Voy a leerlas, voy a leer todas las de cada componente y ya las vamos respondiendo en conjunto entre FDN, Durán Osorio y Metro. Anticipo. Por favor, confirmar que el segundo anticipo también puede ser invertido en cualquier componente. Creo que podemos aclarar eso, Álvaro, de una vez, ¿cierto? Efectivamente. Los dos anticipos se pueden invertir en cualquiera de los componentes del proyecto, si bien se giran y se amortizan en el componente A. Gracias. Se solicita que el anticipo se pueda recibir en moneda sobre el componente B y que se pueda amortizar el mismo en dicho componente. Por ahora no se ha considerado un anticipo en otra moneda. Como les decíamos, se puede invertir en cualquiera de los componentes, pero su amortización se hará en pesos contra el componente A. Existe la posibilidad de llegar a aceptar que la garantía del correcto uso de anticipo sea a través de una póliza emitida por una entidad aseguradora y vigilada por la Superintendencia colombiana. Esto ya lo respondí hace un momento, esto viene en los documentos de financiación y por ende no podemos aceptar un mecanismo distinto al contemplado en esos documentos. Correcto. Para la garantía. Dale, la siguiente pregunta, digamos, Alex, si queremos. Sí, dale, tranquilo. No, digo, la siguiente pregunta y es si puede aceptar un banco con un rating menor a AAA. La respuesta es la misma, viene de los documentos de financiación y no es posible para el método aceptar un rating distinto. Gracias, Álvaro. De forma de pago, solicitud de cambiar de esquema de precio global a precios unitarios y cantidad de obra. ¿Respondes, Álvaro, o responde? Adelante, Alex.
El esquema de forma de pago del contrato ya está definido y no hay posibilidades de cambiarlo en este momento. Solicitud de ajuste de procesos de aprobación de las unidades de ejecución, dado que en el peor escenario los tiempos son muy largos. Bueno, vale. Adelante. Adelante. La aprobación de las unidades de ejecución pues depende de la calidad del producto que entregue el contratista y de que efectivamente la interventoría lo apruebe en la celeridad posible. Y ya para la interventoría esperamos que se publique hoy, vamos a tardar el lunes, están definidos los plazos máximos para esas revisiones o devoluciones al contratista. Los tiempos de pago de la empresa una vez recibidas las facturas están a 30 días, por lo que consideramos que son tiempos, digamos, razonables para este tipo de proyectos. Sí, sin embargo, es un tema que, pues, Sí, que vamos a dar una revisión a ver si hay algún plazo efectivamente que se esté generando lo que ustedes plantean. Vamos a hacer una revisión general de esos plazos. Correcto. Presupuesto oficial, al cálculo de los porcentajes de participación de las figuras participativas, 25%, podrían clarificar sobre qué base se calcula. Cuando nos referimos al porcentaje de participación en las figuras asociativas, es directamente a la suma de los porcentajes sobre el 100% que determina el acuerdo de consorcio no temporal. No tiene ninguna otra base que la decisión de ustedes. Otros requisitos. Se solicita que sea permitido acreditar la experiencia de los socios o accionistas de la compañía que tenga menos de 5 años de constituida. En este caso, la regla es que pueden hacerlo a través de sus matrices filiales o subordinadas, siempre suscribiendo los acuerdos de garantía. Para la legalización de los documentos expedidos en el extranjero, ¿es válido el apostille para los países miembros de la Haya? Es válido. Entendemos que las cantidades dadas en unidades de medida no son afectados por el porcentaje de participación que haya tenido el proponente dentro del consorcio de la experiencia a acreditar. ¿Es correcto? Aplicamos la regla del 25-100, es decir, si el proponente, una experiencia que se pida, por ejemplo, en kilómetros, si el proponente tuvo en ese consorcio más del 25, las cantidades no se afectan. Si tuvo menos del 25, se afectan por la participación que tuvo en el consorcio anterior. Se solicita que para la experiencia del proponente sean aceptados contratos en ejecución con más del 50% de avance. Hay una claridad para los casos de unas concesiones que se hace también en los apéndices, pero normalmente para contratos de obra no se acepta si no está finalizado completamente. Bueno, nuevamente el QR, si requieren alguna otra inquietud, ya respondimos las que alcanzaron a llegar durante la exposición. Las que lleguen en el transcurso de la mañana serán incluidas dentro de las preguntas y respuestas que publicaremos la próxima semana. Adicionalmente les anunciamos que hoy posiblemente publicaremos otro paquete de preguntas y respuestas de las que ya están en el aplicativo AdPros, por lo que esperamos entonces estar atendiendo todas las inquietudes de parte de ustedes, los interesados en el proceso. Sí, es nuevamente anunciarles que la próxima semana estaremos publicando un nuevo documento de modificación con la atención de las preguntas que ustedes hicieron y que motivaron algún cambio en algún apéndice técnico, incluso algunas otras en los documentos contractuales. Y también vamos a analizar con base en las preguntas que ustedes han hecho la posibilidad de hacer un tercer webinar que en caso de aprobarse este webinar se los estaremos también anunciando a través de la plataforma AdPros. Creo que no más manos levantadas, por lo que solo queda agradecerles nuevamente este espacio y que, digamos, hayan tenido la posibilidad de atender sus inquietudes. Insistir entonces que la próxima semana publicaremos estos documentos y que vamos entonces a programar, si vemos que se requiere con base en las preguntas que ustedes han enviado, un tercer webinar que les estaremos informando el horario y la modalidad que entendemos
o creemos que es necesario también hacer una modalidad mixta en la que algunos de ustedes, los que puedan estar presentes, puedan estar también aquí en nuestras instalaciones y también abrir la posibilidad virtual. Entonces, que sea una modalidad mixta para que tengamos también una posibilidad de relación un poco más cercana a la que nos pueda dar un webinar. Damos por finalizado entonces este webinar. Deseamos a todos un feliz día o una feliz tarde para quienes están en otros continentes. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien.